ejemplo, pues de aquí lo que nos interesa un poco es intentar reconstruir un poco el proceso, ¿no? de cómo se empezó a construir el por qué y cómo se empezó a construir. Sí, pues esto, a pesar de que en el libro lo expreso Sí, bien todo, ¿no? Sí, muy bien. Cuando llegamos allí, llevábamos en unas condiciones pésimas. ¿Y eso en qué año fue, recuerda, más o menos? ¿Fue en el 41 o en el...? Espera, es que 41... El libro puede ser que lo ponga, ¿no? Será el 42. Mira, no, aquí dice, un día de diciembre de 41 llegamos a Palma de Mallorca y luego fuimos a Artà. O sea que fue, bueno... Sí, tienes razón, fue en el 41 cuando me vine, sí. Sí. Y entonces ustedes, o sea, vinieron digamos, con los comandantes o los, digamos, la gente que les comandaba, digamos, venían con ustedes desde Punta Paloma. Y luego supongo que en algún momento hubo algún relevo. Sí, lo explico en el libro perfectamente. Bueno, ya te digo que llegamos allí en unas condiciones pésimas. Sí. Llevábamos unas tiendas de campaña para 6 o así y nos metíamos hasta 12. Y además muy viejas, tenían agujeros. Cuando llovía, pues goteaba el agua y teníamos que, pues ya ves, aquellas condiciones. Seguramente que de alguna manera estábamos acostumbrados, porque yo, por ejemplo, pasé toda la guerra en el frente. Sí. Y entonces, pues, ya estaban acostumbrados a esas condiciones. Y la mayoría, ¿no? Pero había muchos que no lo estaban y bueno... Y entonces, claro, cuando empezamos empezamos a ir a buscar cosas como esa hierba larga, el carrizo, para empezar a hacer algún cubierto y eso. Y a alguien se le ocurrió de hacer el campamento, los jefes, supongo, ¿no? Sí. Y entonces, pues claro, nosotros no contábamos para nada, o sea, nos obligaron, todo obligado, ¿no? Claro. Pero, sin embargo, pues al darnos cuenta la ventaja que iba a suponer para nosotros, de mejorar por estar a cubierto y demás, y piensa que la mayor parte de la gente éramos procedentes del campo. O sea, cuando la guerra, pues la mayor parte procedentes del campo, entonces teníamos experiencia en estas cosas, ¿no? Y claro, pues de seguida aceptamos la idea que sabíamos que nos iba a costar mucho sacrificio en las condiciones diríamos de baja alimentación y por lo tanto con poca capacidad de resistencia, además del duro trabajo de la carretera, porque claro, todo lo hacíamos a base de barrenos y ya ves que es pedregoso, ¿no? A base de barrenos y picos y eso. Y eso, aun estando uno fuerte, pues es pesado, pues en las condiciones que dábamos nosotros, pues era bueno. Y entonces, pues claro, por las mañanas, antes de ir al trabajo, íbamos a buscar el material necesario para construirlas. Y claro, como éramos gente que la mayor parte que estábamos acostumbrados a trabajar, pues entonces, aparte de que representaba un estímulo para nosotros, pues y la debilidad que teníamos, pues teníamos bastante resistencia. Y entonces, pues claro, los que entendían algo de albañilería y esto, pues para hacer las paredes con material bueno, empezando por las piedras y una arcilla que había bastante fuerte. La arcilla de allí mismo la recogían. Sí. Y entonces, pues aquí en la parte, diríamos, de las montañas y los barrancos y eso, pues era selvático, o sea, había desde una serie de arbustos y pinos y demás abundantes. Y entonces, claro, se daban las condiciones para cortar aquellos pinos que nos iban a ser útiles
para hacer los tejados, para los puntales, etcétera, ¿no? Y entonces, pues, claro, aquello nos costaba un sacrificio enorme porque lo teníamos que sacar a hombros, un terreno escabroso, o sea, pendientes, mucha maleza, piedras, etcétera. Nos costaba pues un esfuerzo tremendo, ¿no? Y nada, poco a poco fuimos construyendo. Cuando se construyó la primera y eso, pues conforme se iba construyendo, pues nos entusiasmaba más. Claro, teníamos, claro. Y ya explico en el libro de que el capataz, o sea, el capataz que teníamos, diríamos, le comunicó al empresario en las condiciones que estábamos y que bueno, que no podíamos hacer más. Y claro, por la alimentación, seguíamos recibiendo una alimentación fatal. ¿De qué tipo de alimentación? Pero bueno, el capataz se lo comunicó al empresario y el empresario, pues, claro, el capitán general, pues, supongo que tendría, aparte del militar, tendría también intereses, ¿no? Sí. Y se interesaron por ello. Y entonces, pues bueno, de la noche a la mañana, pues, vemos que nos hacen formar y en lugar de dirigirnos a buscar cosas para construir el campamento, pues nos dirigen hacia abajo, hacia Artà. Sí. Y al llegar al hondo, vemos que había 2 carros cargados de sacos y bueno, claro, lo primero, pues, pero de seguida nos dimos cuenta que bueno, que aquello, porque claro, los carros no podían subir. Sí. Antes los carros subían al campamento porque iban medio vacíos, ¿eh? Sí. Pero con aquella carga imposible. Entonces se les ocurrió que bueno, que lo supiéramos al hombro. Que tú que conoces aquello es una paliza, desde el hondo hasta arriba. Sí. Joder. Pero bueno, todo se soporta y se supera. Sí. Y bueno, y al tratarse de que íbamos a mejorar, pues y claro, ya el primer día que nos ponen el rancho aquel abundante y condimentado, bien condimentado, bueno, con garbanzos, patatas, etcétera, ¿no? Pues ya ves, eso representaba una alegría para nosotros enorme. ¿Y antes de eso qué es lo que comían? ¿Qué les daban? Antes de este rancho abundante, ¿qué es lo que les daban? Pues mira, cuando estábamos en Punta Paloma, caldo de calabaza, sí. Y mal condimentado hasta mal gusto. Y entonces pues siguieron la misma táctica, pues a base de caldo con 4 judías o garbanzos en guerrilla, ¿no? Sí. Y eso, pues nada. Pero entonces sí, y naturalmente nuestra moral pues cambió radicalmente. Claro. Radicalmente. Y entonces, pues bueno, seguimos construyendo el campamento y a ver el resultado. Porque claro, si éramos, pues no sé, en aquella ocasión seríamos 300 o por ahí, ¿no? Sí. Luego fueron viniendo más y demás, pero 300 hombres pueden hacer a través del tiempo trabajos fantásticos, ¿no? Sí. Y a ver el resultado, o sea, cuando llovía no nos mojábamos, cuando hacía frío no teníamos que soportarlo, en la intemperie. Porque hacía mucho frío allí. Sí, porque fue un invierno bastante crudo y cayeron 2 nevadas, una muy importante. Sí. Nada, yo que soy de la Sierra del Albarracín y estaba acostumbrado a la nieve, cayó una nevada casi de medio metro en esta zona. Y claro, fue un entorpecimiento. ¿Y ustedes con las tiendas de campaña? Con esas condiciones. No, que ya teníamos ya tenían el campamento. Bueno, no todos, pero no teníamos, todos, la mayor parte lo teníamos ya. Muy bien. Y esto pues ya ves. Y entonces, claro, como digo, éramos muchos y la mayor
la mayoría estábamos acostumbrados a trabajar y a trabajar fuerte en nuestra tierra, digamos, y teníamos ideas más o menos que desenvolvíamos, aplicábamos en la práctica. Sí, sí, sí. Para facilitar las cosas. Y entonces, claro, aquello cambió, sacaron a la escolta indeseable de la parte de Andalucía. Los que venían de Punta Paloma. No dejaron más que a un jefe, los demás se lo llevaron. Entonces nos pusieron de Mallorca, o sea, gente de Mallorca, y cambió totalmente. Ya. Y claro, tuvimos la suerte de que al poco tiempo disolvieron los batallones. Y ya fuimos a cada uno, nos distribuyeron por más o menos por la zona, cerca de la zona donde pertenecíamos, de la provincia, y se terminó aquella situación. Pero vaya, que allí lo pasaron sí, mal. Sí, lo pasamos, los primeros meses lo pasamos muy mal, y allí hubo, no recuerdo muy bien, pero ya digo en el libro que hay un tal Moisés Cohen, que recibía los giros de su familia, eran judíos, estaban en África, y recibía a cada momento giros de 1000 pesetas, que en aquella época era una fortuna. Pues ni eso lo salvó, o sea, porque el que no tenía más o menos una conciencia del por qué estaba allí, porque claro, muchos se preguntaban, bueno, ¿y qué he hecho yo para que...? Sí. Porque piensa que no solamente los que participamos en la lucha defendiendo la República, sino gente que llevaba mucho tiempo en Francia, la familia, y seguramente para librarse de la guerra europea, pues los mandaban a cumplir el servicio aquí, a ver qué delito habían cometido. Entonces iban a hacer el servicio, no como esclavos a un batallón disciplinario. Claro. Y bueno, pero como las injusticias en todos los aspectos de la vida en aquella circunstancia eran miserables y terribles, pues bueno. ¿Y qué iba a decirle? Y entonces no recuerda más o menos las fechas en las que hicieron el cambio digamos, de los mandos. No, mira, si llegamos allí alrededor de Navidad, me parece. Sí, alrededor de Navidad, o sea, dice que un día de diciembre del 41. Sí, y entonces pasamos allí, pues no sé, un par de meses en las condiciones pésimas, ¿no? Sí. Y por lo tanto es en el 42, todo esto se construyó en el 42. Sí. Entonces, claro, no fue obra de un día ni de un mes. No, claro. Ahí hay mucho trabajo y mucho esfuerzo, porque piensa que sobre todo para acarrear la madera, o sea, los pinos, y palos y demás que necesitamos para hacer los tejados y eso, pues que nos costaba un sacrificio enorme, ya lo digo, porque el terreno estaba en unas condiciones pésimas. Porque el pinar es el que estaba un poco más abajo estaba hacia la izquierda, hacia la montaña. Sí. Vale. Y entonces, pues esto es, ya digo, pongamos que sería en febrero del 42 o así, hasta que se terminó, que pues no recuerdo. No recuerdo las fechas exactas porque... Incluso, es difícil precisar, sí. ¿Y recuerda usted que una visita que hizo el capitán general? Sí, precisamente, se ve que al explicarle en las condiciones que estábamos y eso, pues, un día nos forman, no era la hora de comer, nos formaron, nos estuvieron allí... pues esto hacía calor, por lo tanto sería en el verano. Sí, ¿puede ser que fuera el 18 de julio del 42? No, quizá antes. Quizá antes, o no sé, no estoy seguro, ¿no? Pero hacía calor porque me acuerdo que con lo débiles que estábamos, tanto rato formados, ahí y eso, pues la gente cansaba mucho. O sea, ¿no? Y entonces, de buenas a primeras, oímos ruidos de coches que subían y eso.
y claro, con el capitán de general y la escolta, el empresario, en fin. Y en ese momento, precisamente en ese momento que nos mandan ponernos firmes, empezó a caer gente, Sí. o sea, que no recuerdo la cantidad, pero bastantes, Ujú. o sea, agotados, o sea, Sí, por sí, el sí, calor, la asfixia, digamos. Y eso pues fue suficiente muestra para, o sea, para demostrar al capitán general las El condiciones estado, que sí. estábamos, ¿no? Ujú. No, y a partir de esta circunstancia, pues lo que digo, nos cambiaron la escolta, alimentación. nos cambiaron la alimentación, nos cambiaron el trato, cambió totalmente el trato, ¿no? Muy bien. Y aunque no nos librábamos de castigos, No, claro. pero eran más o menos tolerables. Muy bien. Y retrocediendo un poco, cuando llegaron ustedes, hay algún testimonio que nos dice que en realidad no había un campamento, sino que habían varios campamentos. Habían abajo, en la hondanada que hizo usted, dice que había allí también otro campamento con tiendas de campaña, luego Sí. este que había aquí arriba, y luego dice que había otro que estaba al lado de la masía que hay abajo también, en la alquería. Eso no sé, el de abajo sí que recuerdo algo sobre las tiendas de campaña Sí. y esto, sí. Pero lo otro no, porque claro, ten en cuenta que nosotros no nos movíamos de aquí, Claro. o sea, estábamos Sí. súper Sí, claro. vigilados y no... Y incluso intentar desaparecer era peligroso, ¿no? Sí. Entonces, pues claro, no nos dábamos cuenta de todo esto. Harta bajábamos, que a los primeros meses nos obligaban a bajar los domingos a misa, aunque yo me parece que no llegué a entrar a la iglesia, y nos despistamos. Y claro, la oficialidad, pues se ve que no era muy devota, porque no tomaban represalias, y entonces terminamos ya sin ir. Muy bien. Y incluso en el campamento de abajo, digamos, hay los restos de lo que parece ser como un frontón. ¿A usted le suena? Sí. No sé, no, eso no recuerdo nada porque nosotros nada más íbamos de paso. Sí, o sea, solamente no iban de podíamos, paso. entonces eso sí, de las tiendas sí que recuerdo de ver las tiendas, pero nada más. Muy bien. Y un poco, ¿qué condiciones higiénicas tenían en el campamento? ¿Sabes si hubo alguna enfermedad, no. digamos, con algún... diríamos enfermedad contagiosa, o sea, de eso tipo no. alguna gripe No, o algún... No. De que recuerde no hubo más que Moisés Cohen. Sí. Y alguno que llevaron al hospital y eso, pero no gran cosa, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que en esas condiciones, sobre todo, respirábamos el aire sano, el aire puro y eso. Y agua no nos faltaba, pero para lavarnos y eso, pues cuando alguna vez nos bajaban al riachuelo aquel de abajo. Sí. Y nada más. Porque el agua de donde la traían. No sé, porque No recuerda... era la cocina, o sea, la que se cuidaba de... Se cuidaban ellos de traer el agua, de alguna fuente, supongo, ahí cercana, Sí, porque en el campamento no recuerdo si había Parece un depósito recordar o que a algo. la parte de abajo, Sí. bastante abajo, había una fuente. Sí, hay una fuente, ahí hay una ¿verdad? fuente, sí. Hay una fuente, lo que no sabíamos es si era suficiente para, digamos, abastecer de agua al campamento o... La cuestión de higiene nada, o sea, cada uno, cuando nos bajaban al riachuelo y si teníamos la oportunidad de lavarnos las manos, todo eso, pero nada más. ¿no? Higiene. Sí. Y entonces del campamento, digamos, recuerda un poco digamos, dónde estaba ubicada cada cosa. Claro. Pues, ¿dónde estaba ubicada cada cosa? Pues, por ejemplo, las cocinas, los Sí, bueno, la cocina estaba aquí detrás. La cocina puede ser que estuviera, a ver, porque hay alguna otra foto. Todo esto son fotos que nos han pasado. Y este es el Pauli Payás, el señor este, que él estaba en las oficinas, por lo visto. Y
Y estos son las listas que hay en el ayuntamiento. Esto es una foto después del 52. Sí. Y aquí hay un plano. Sí, sale en internet, sale las cocinas. ¿Ves? Sí, las cocinas, por lo que se ven los fogones, o sea, suponemos que estaban, digamos, estaban aquí a la sí, derecha. Había ya una cuesta abajo, una cuesta pendiente, sí, ¿no? sí. Y estaban así a la derecha, fuera del campamento. Sí. ¿Fuera del campamento o adosadas al campamento? Bueno, fuera a continuación, pero fuera del campamento. Ajá. Nosotros hemos encontrado aquí restos de las cocinas, que hay como además unos fogones pero claro, no sabemos si son las cocinas iniciales o las que luego, porque luego cuando se fueron, digamos, cuando se disolvió el batallón, se quedó aquí durante unos años una guarnición. Entonces no sabemos si ellos, pues digamos, habilitaron, digamos... Yo lo he visto en internet. Cocinas. Sí, que están aquí a la parte de la pues derecha, entonces son estas. Hay como un corral. Sí, pues entonces son estas. Sí. ¿Y la enfermería? La enfermería... ¿Puede ser que estuviera aquí, al lado de las cocinas? Pues no recuerdo bien porque yo no tuve necesidad de ello, ¿no? Y entonces los oficiales... Pero que sí que estaba cerca de los oficiales. Estaba cerca de donde estaban los oficiales, que era el barracón este. Vale, ¿y la cantina, recuerda dónde estaba? ¿Cantina? No había cantina. No había cantina, o sea, ¿dónde les daban a ustedes el rancho? El rancho aquí en medio de la esplanada. Sí, aquí nos formaban ya y nos daban... Sí. Y entonces todo esto, digamos, todo eran barracones, digamos, para dormir y ya está. Y recuerda, digamos, por ejemplo, si tiraban a lo mejor desperdicios de la cocina en algún sitio, había algún estercolero o algo así, no recuerdo. Porque luego las necesidades, ¿dónde se hacían? ¿Había algunas letrinas en algún sitio? Por el campo, ya está. Era peligroso porque, claro, no te podías alejar. Porque habían guardias apostados. Había vigilancia, sí. Sí. Muy bien. Pues estratégicos por aquí, teníamos vigilancia siempre. Y en esta foto se ven que está, digamos, el campamento, pero hay todavía algunas tiendas. O sea, ¿esto es porque era durante el proceso de construcción o es que hubo algún momento en el que había superpoblación? En el proceso de construcción. Sí. Porque se establecieron por aquí, ¿no? Sí. Todo alrededor. Y entonces, conforme se fueron construyendo los barracones y se fue ocupando... Fueron quitando, desmantelando las tiendas. Y aquí, no sé si se ve muy bien, o sea, hay las tiendas, digamos, de, ¿cómo se llaman? ¿Maribú? O, no recuerdo. Sí, Maribú, sí. Y digamos que son, bueno, se ven claramente, ¿no? Con la forma esta así cónica o triangular. Sí. Pero luego aquí se ve una tienda que tiene una forma como de caseta, que no sabemos bien qué es, si es una tienda o una casita de piedra que existía o... No sé. No recuerda usted. No. Porque es que ahora en las fotos de actuales se ve una caseta, a ver si... Sí, aquí hay una caseta que sabemos que se usó, digamos, luego cuando estuvo la guarnición, lo usaron como, digamos, la caseta del coronel o del comandante, ¿no? del que fuera. No sé si la construyeron pero claro, después. No nos aparece, digamos, en las fotos antiguas no la vemos y sí que vemos pues esta otra caseta que tengo yo es como es esta. Es esta, sí. Pues es que no sabemos bien digamos lo que había aquí, no lo sabemos bien y es una de las incógnitas donde se quiere. No recuerdo, y ten en cuenta que salir del campamento y ahí vamos formados y escoltados. Claro. O sea que... Claro. Sí. Y porque entonces, de noche les cerraban las puertas o alguna cosa así. Sí, aquí estaba la puerta principal aquí había vigilancia siempre. Aquí se ve. Siempre, y claro, por aquí también había como hacía alto. Sí. Y siempre, de noche y de día, claro. ¿Estas fotos las había visto usted o no? Sí, lo he visto en internet, ¿no? Internet, en internet, que es de la visita. Bueno, nos han dado bastante información, ¿no? Un poco de ver las casetas y los barracones, cómo estaban puestos. Y entonces sobre
Habla usted del Moisés Cohen y que efectivamente a nosotros nos salen las listas estas de los presos. Y también nos habla de unos primos hermanos aragoneses judíos que también sí. hablaban en Punta Paloma de ellos. Sí, ¿no? sí, estos eran, diríamos, se podría tildar de extraperlistas, ¿no? Sí. O sea, que negociaban con las miserias. Sí. Que todo esto ya lo cuento en el libro, a mí me ha asombrado hasta qué punto, por ejemplo, el vicio de fumar, porque el hambre comprendo, que hay personas que le desesperan, pero fumar no lo concibo nunca, o sea, ni viviendo aquella circunstancia acabo de creer que haya personas incapaces de comprender que bueno que es más importante comerte un poco de alimento que te dan, que era el chusco, que cambiarlo por 4 cigarritos. Claro. Cigarritos, no cigarros, cigarritos. Sí. E incluso hasta el extremo de dar a crédito. Sí. Sin tener el chusco de mañana o de pasado mañana. ¿Y recuerda cómo se llamaban estos hermanos? No, y alguna vez he recordado el nombre, pero claro, es que es muy difícil retener. Por ejemplo, si estos contactos lo habíamos tenido antes. Sí, ¿no? Igual hubieran recordado. Y a pesar de que conservo bastante bien la memoria, pero lo que sí que recuerdo que eran de Barbastro. Que eran de Barbastro. Sí, eso sí. Pero eran 2 elementos que, bueno, no tenían escrúpulos. Ya cuento que en Punta Paloma nos robaron todo, nos dejaron con lo puesto, y yo después en una aquella circunstancia, porque ignoraba, porque claro, en Punta Paloma allí estábamos súper vigilados, ¿no? Pero luego he concebido, claro, que eran ellos, o sea, ellos se encargaban de vender a la población de cerca de Algeciras, por ejemplo, o de allí cerca, lo que robaban. Pero porque, por ejemplo, nos hubieran robado la ropa de paisano, pero hasta nos dieron 2 trajes de militar, nuevos, flamantes, unas botas buenas, 2 mudas de interior. Pues todos lo quitaron. Todos son las maletas vacías. ¿Y entonces allí qué iban ustedes? ¿Con alpargatas o llevaban...? Con lo que nos cogió. Bueno, yo me acuerdo que llevaba unas botas que me duran bastante, y eso, pero con lo puesto. Claro. Con lo puesto. ¿Y luego en algún momento les trajeron ropa nueva allí en el campamento? ¿O? Allí no. Bueno, aquí en Mallorca, sí nos dieron, pero muy racionado, muy limitado, tenía extremo ya. O sea, ¿Y tenían alguna prenda un poco más de abrigo para el invierno? ¿O? ¿Qué va? Nada, ni siquiera el capote ese de... Nada. Sí. Si lo que querían es que muriéramos. Claro, sí. Lo que querían era que Sí, no, está claro. Que no la contáramos, entonces, pues... Y hemos visto que en las listas aparece también un señor llamado Máximo Zarza Camuñas. Zarza, sí, de Madrid. Y este señor, o sea, es que es una pregunta que me hace el compañero que me pregunta, ¿es el Zarza pintor con el que estuvo también en Bétera? Sí. Sí que es este. Vale, no sé por qué me lo pregunta, pero lo tengo aquí apuntado. Y luego me dice también sobre el concesionario de la obra, que era un aragonés. Con él había un capataz que habla también bastante en el libro del capataz. Sí, es que el capataz pues hizo durante el trabajo la vida con nosotros, claro. Y entonces... ¿Y vivía él pues, en el mismo campamento? No. Él vivía en... No, supongo que en Artao. Y entonces pues claro, Legano dice que diríamos la relación a base de alternar pues se adquiere confianza y demás, y a pesar de aquella circunstancia extrema, pues bueno, llegamos a adquirir confianza, y eran de Aragón, como yo era de Aragón también, y habíamos varios,
Pues bueno, pues ya cuento la serie de bromas que hicimos con él, ¿no? Y a partir de aquella circunstancia, pues más. O sea, teníamos plena confianza. ¿Recuerda cómo se llamaba? No. No recuerda, No, es que es... ¿Y recuerda de dónde era? O... Era de Aragón. Pero no Sí, recuerda de qué pueblo. Era de Zaragoza o de... no sé. No recuerdo. Lo que era aragonés, sí. Sí, sí. Bueno, y sobre gente que muriera, ¿recuerda usted alguna? Nosotros tenemos documentadas 2 defunciones. Un tal Antonio Mur Loste, que murió en octubre del 42. Pero en el hospital sería, ¿no? No lo sabemos, está documentada, pero no sabemos, digamos, las circunstancias. Y otro señor, que este sí que sabemos, que murió decapitado por el tren. Un tal Adrián Almazán Cillaurren. ¿Por el tren? Sí, que por lo visto se ve que pues, le atropelló el tren. No sabemos si es que... ¿Pero cuándo? ¿Cuando nos trasladamos a fue en el 11 de agosto del 42. O sea que esto debía ser pues, algún viaje que debieron hacer al pueblo. Este señor pues, lo debían enviar. El caso es que, o a lo mejor se escapó. ¿Recuerda si hubo alguna fuga? Hubo alguna fuga, lo que no recuerdo. No recuerdo a quién, pero hubo alguna fuga, ¿no? Y luego el señor Aurelio Conesa, que se quedó a vivir en Artà, explica que también los primeros días él recuerda que hubo alguna defunción y que los llevaron a enterrar al cementerio de Artà. Pero sin embargo no nos consta en el libro de entierros del cementerio. No recuerdo nada de eso. No recuerda. Usted no recuerda, digamos... Ten en cuenta que estábamos súper vigilados. Claro. La escolta de la parte de Andalucía era fatal. O sea, cualquier individuo de las costas le daban bofetadas o patadas, o, en fin. Sí. Y entonces, pues claro... cosas que podían suceder en el mismo campamento no nos enterábamos. Porque entonces podría ser que, claro, porque si nos dicen que a lo mejor había otro campamento abajo, o sea, ustedes no tenían relación con ellos y a lo mejor trabajaban en zonas distintas, pero no tenían contacto con ellos. Bueno, luego usted habla también en el libro de José Yepes, ¿no? José Yepes, sí, era de Tarrasa. Sí, era... Bueno, vivíamos en la misma litera y compartíamos, pues, en fin, desde la conversación hasta, en fin, cada uno lo que tenía, ¿no? Y mucha amistad, sí. Y hay un tal Rovira también, que era catalán, pero no recuerdo nada más. Rovira, tenemos... Rovira. Tenemos las listas, las tenemos, a ver si lo puedo abrir. Acá ahora... tenemos las listas informatizadas y entonces, digamos, aquí, por ejemplo, podemos ver Rovira. Rovira y un reverter, un rico, rifa. ¿Soy Rovira? A ver, espera, si me sale en la siguiente página, un momento. Roca, Rochina, Rodríguez. Estoy ahí también, ¿no? Sí. Sí, efectivamente, hay 3 Roviras. Hay un Eduardo Rovira, un Sebastián Rovira y un Miguel Rovira. Uno de ellos, sin embargo, era soldado. Era un escolta. O sea, ahí está Eduardo Rovira Martínez y Sebastián Rovira Montserrat, que eran también soldados trabajadores. Lo que pasa es que uno era de la... A ver, el número es de la compañía... O sea, uno era del batallón 35 compañía segunda y otro era del batallón 35 compañía tercera. El Sebastián era de la compañía tercera, que es la misma que usted, ¿no? Creo que usted era de la compañía... Es que no recuerdo muy bien esto.
Bueno, esto es fácil. Esto estaba aquí, creo, si no recuerdo mal. Zaragoza, Yuste, 35, tercera, sí, sale aquí usted, sí, sí. Sí, sí. Claro, aquí, bueno, pasaron gente, hay mucha gente aquí documentada, ¿no? Entonces un poco lo que hacemos es ir rascando, ¿no? de gente a ver si vamos encontrando su rastro, ¿no? A ver si hay, bueno, pues más gente que todavía, digamos, vivan y que puedan aportarnos cosas. Digo que en el libro ya cuento que vivimos aquí. Sí, en el libro bueno, se habla de Yepes, que vivieron juntos ahí en... ¿Qué opinas tú del libro? ¿Hice bien en escribirlo? Muy bien, estas cosas sí. Hay que documentarlas porque si todo el mundo, y la juventud, yo a lo primero tenía un poco de reparo, pero ahora ya, en cuanto veo un joven así un poco, sea chica o chico, sí. Espabilado, le doy la vuelta. No, se alegran, sí, cuando les digo, mire, todo esto está relacionado con la recuperación de la memoria histórica. Sí, me interesa. No, todo esto es fundamental que esté documentado y que se haga memoria Sí, a mí me alegró mucho cuando allí en River de Freser, la Laura, que se llama, me vino con esto. Sí. Historia esta, ¿no? Sí. Joder, me alegró enormemente. Sí. Más que nada desde el punto de vista de la recuperación de la memoria histórica. Sí. Los pueblos, bueno, ya sabes que el pueblo, yo he leído en más de una ocasión que el pueblo que olvida la historia la repite y solamente de pensarlo se pone los pelos de punta. Vivir lo que nosotros vivimos. La batalla de Teruel que viví yo, la batalla del Ebro, sobre todo la del Ebro. Sí. No, y luego desde el punto de vista también de que pues, yo muchas veces me planteo en mi caso, mi bisabuelo, bueno, y mi abuelo también, estuvieron, digamos, en campos de concentración también, y represaliados porque eran maestros, maestros de la República, y claro, sin embargo, pues ellos no quisieron nunca hablar de ello. Pues mal hecho, pues y el problema es ese, que luego pues nosotros nos hemos ido enterando, nosotros quiero decir la familia, nos hemos ido enterando de cosas por compañeros suyos, pero claro, muchas veces tienes ahí un vacío de cosas. Es un error tremendo. Bueno, es que el miedo, el miedo no podéis imaginar el miedo que tenía la gente, si es ahora. Yo, por ejemplo, mira, cuando fui a mi pueblo en el 2005, que le presenté el libro allí, al alcalde y bueno, participé, que lo explico, en una rondalla y jugó un papel importante. Y leo el libro y dice, ¿dónde vas con esto? ¿Y qué quieres decir con eso? Y muchacho, el franquismo terminó hace tiempo, afortunadamente, terminamos con él, que no se terminó por las buenas, ¿no? Y que la República es algo que existió, que yo viví y que tú lo sabes, y por qué hay que ocultarlo. No, está claro que estas cosas... Y socialistas, con ideas socialistas. Sí, bueno, pero hay mucha gente que tiene la idea esta de que mejor no remover el pasado. Es un error, claro, lo que han inculcado. No les interesa, porque yo lo que pienso que una de las razones que no les interesa que se recupere la memoria histórica es porque se ponen en evidencia sus mentiras. Claro. Porque cuando hablan, por ejemplo, de los comunistas como si fueran el terror, y eso es mentira, una casa. Alguno cometería algún estrago, pero ¿qué hicieron los falangistas? Exactamente. ¿Y qué hizo la CNT, por ejemplo? Los anarquistas. Los anarquistas sí que hicieron estragos. Y entonces estábamos en una guerra, tenían derecho, cuando hablan de las checas, si en la zona franquista en cada pueblo había una checa. Exacto, Y entonces esto tienen miedo de que se recupere esto, ¿no? Y yo me he encontrado, bueno, ya como explico en el hotel, ya ves, que en un sitio que se supone que hay gente que más o menos puede, y esto, y cuando me acerqué allí, que había 4 o 5
participé, senté y eso, y me salta uno con una cara, con la historia de ese, no, hombre, nada, que has querido tú, tío, es intolerable, eso es mentira. Sí, sí. Y entonces uno de Tarrasa me dijo, dice, ¿y esto por qué no lo escribes? Claro. Es a partir de ahí que me lo tomé en serio. Muy bien, muy bien. Porque claro, hay mucha gente que podía haber escrito libros, lo que pasa que no son capaces, o sea, ya sabes que la cultura Sí. pues estaba casi prohibida, diría, Claro. ¿no? Y entonces pues la gente, aunque sabe expresarse hablando y esto, pero no es capaz de coger y escribir, ¿no? Y yo no tengo ninguna carrera, ni tengo ningún título, pero he leído mucho y he estudiado también por mi cuenta Sí. y demás. Y entonces, pues bueno, he aprendido muchas cosas. Pues Sí, escribí sí, otro, sí. escribí otro, te lo voy a enseñar. Ajá. Te daría uno, pero es que no tengo más que ese. No se preocupe. Y